¿Le ha tocado a usted platicar con personas mayores de edad, o digamos ancianos? ¿Sabe que a veces es bonito platicar con personas que son mucho más mayores que uno? Digamos, yo tengo, bueno, si no sabía le voy a decir, yo tengo 48 años y Marco va un poquito detrás de mí. Pero cuando usted platica con una persona que anda en los 70, 75 años, es una aventura platicar con una persona así, porque conoce muchas cosas. Y uno pudiera decir que entre más mayor de edad es la persona, dice uno, más sabia es esa persona, ha alcanzado más madurez, pero pues lamentablemente no es así, no es así. Hay personas que ya tienen bastantes años y pues no han alcanzado una madurez. En cambio, a veces vemos jóvenes que andan en los 20 años y usted habla con ellos y se puede ver que son personas que están centradas en lo que quieren, saben a dónde quieren llegar. Y debiera de ser que entre más mayores seamos, más sabiduría, más madurez debiéramos de adquirir. Pero pues lamentablemente no es así muchas veces, y lo mismo sería conforme a nosotros como creyentes en las iglesias. Debiéramos de decir que entre más años hemos pasado en la iglesia y hemos sido cristianos por varios años, entre más años tengamos como cristianos, debiéramos de ser más maduros en nuestra fe y nuestra espiritualidad. ¿Cierto o no? Pero también lamentablemente es algo que no es así todo el tiempo, sino que más bien en las iglesias muchas veces carecen de esa madurez espiritual. Y muchos de los problemas que hay en la sociedad y también dentro de la iglesia es por eso precisamente, por la inmadurez. Y la epístola de Santiago o la carta de Santiago está para ayudarnos a mantener o a tener una madurez espiritual. Nos vamos a ir guiando sobre el escrito de Santiago para ir dando respuesta a algunas preguntas. Y déjeme decirle que la carta de Santiago fue escrita a las 12 tribus de Israel, o en otras palabras, al pueblo de Israel, y dice ahí a los que están dispersos, a los que fueron esparcidos. ¿Alguien se recuerda por qué fueron esparcidos? Por la persecución. ¿Pero por qué hubo persecución? Al Señor antes de irse les dijo, vayan a Jerusalén, Samaria y a todos los lugares a llevar el evangelio. ¿Pero dónde se quedaron ellos? En donde mismo se quedaron, no se fueron. Entonces Dios tuvo que mandar una persecución para que ellos entonces se dispersaran y fueran por todos lugares a predicar la palabra del Señor. Y se cree que Santiago era hermano del Señor Jesús. No se puede comprobar eso, pero más bien por los escritos que hay, eso es lo que podemos saber de él. Y también podemos saber que Santiago era uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, y eso lo podemos ver ahí en Gálatas 2:9. Y era un hombre que había alcanzado un nivel alto de madurez espiritual. Era un hombre sabio, sabía lo que estaba haciendo para el Señor. Y ¿qué es lo que nosotros entonces vamos a ver en esta tarde? Vamos a ver cómo Santiago a través de esta carta le da consejos a los hermanos, a los cristianos de ese tiempo, pero que también nos pueden servir a nosotros en estos días para poder alcanzar la madurez que necesitamos. Y es para eso precisamente que esta carta fue escrita. Y en ese tiempo estaban pasando pruebas en la iglesia. Me pregunto, ¿nosotros estamos pasando por pruebas? ¿O alguien está pasando por pruebas? ¿Tiene problemas personales? Ellos tenían problemas personales, tenían tentaciones. Algunos se estaban haciendo amigos de los ricos, mientras que esos mismos ricos oprimían a otros hermanos. O sea que como que eso no estaba muy bien. Se peleaban por ser maestros. Bueno, aquí no hay ese problema.
Aquí nadie se pelea por ser maestro. Bueno, ahí sí se peleaban, querían ser el maestro de escuela dominical, el maestro de varias cosas, pero bueno, eso aquí eso debiera de pasar, que anheláramos ser maestros de escuela dominical o de una clase en particular. Y Dios está buscando personas que tengan cierto nivel de madurez espiritual para poder entregarle ministerio en sus manos. Y ese es uno de los propósitos en esta tarde, que podamos ver cómo alcanzar la madurez espiritual. El doctor Gabriel Otero, así se llama él, escribió un libro que se llama Las marcas de la madurez cristiana, y está basado en esto precisamente, en la epístola de Santiago, y él define estos 5 capítulos de Santiago de la siguiente manera. En el capítulo 1, el cristiano maduro es paciente en la prueba. El capítulo 2, el cristiano maduro practica la verdad. Capítulo 3, tiene control sobre la lengua. Capítulo 4, es pacifista y no guerrillero. Y el capítulo 5, el cristiano maduro es uno que ora en los momentos difíciles. O sea que esta enseñanza de hoy está basada en parte en este libro y por supuesto en la epístola de Santiago, y estamos en el capítulo 4, y yo le he puesto por título Conociendo la voluntad de Dios. Y vamos a contestar preguntas como: ¿para quién es la voluntad de Dios? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Y cuándo entonces hacer la voluntad de Dios? Y algunas otras preguntas que tendremos. Entonces, Santiago capítulo 4. Señor, te agradecemos en esta tarde que tú eres bueno, Dios. Gracias por tu palabra, que la podemos tener en nuestras manos y podemos leerla, y tú nos das la capacidad de comprenderla, oh Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Me pongo en tus manos para que sea tu palabra, oh Dios, sea tu Espíritu Santo quien me guíe a hablar lo que tú quieres para nuestras vidas en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santiago capítulo 4, dice así, lo leo y usted me sigue con su vista. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, pero no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, porque vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año,
negociaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante a esta es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y nosotros vamos a estar solamente del versículo 13 al 17. Vamos a ver 3 puntos en esta tarde. El primero de ellos es ignorando la voluntad de Dios. El segundo de ellos es desobedeciendo. Y el tercero de ellos es cuando obedeces. O sea que cuando no conoces la voluntad de Dios, cuando sí la conoces y la desobedeces, y cuando la obedeces. Dice en el versículo 13: oíd ahora los que decís: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año y haremos negocios, tendremos ganancia. Aquí Santiago está hablando a personas que tenían dinero y por tanto, como tenían dinero, pensaban que tenían la vida comprada, pensaban que podían hacer todo lo que querían por causa del dinero que tenían. Y leíamos hace un momento que los ricos también aparte oprimían a los hermanos. Dice ahí en otros versículos que los arrastraban a los tribunales y se aprovechaban de ellos, no les pagaban el jornal. Eso lo dice más adelante en los capítulos de adelante. Y no estaban haciendo la voluntad del Señor. Solamente querían hacer lo que ellos pensaban que estaba correcto. Y una de las preguntas de esta tarde es: ¿qué es lo que nosotros hacemos como creyentes? ¿Conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Será que hay creyentes que ni siquiera saben qué es la voluntad del Señor? ¿En quién estamos confiando? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Te recuerdas aquel día que viniste delante del Señor? Tal vez lloraste ese día, te arrepentiste y le reconociste como tu Señor y tu Salvador. ¿Y ahora? Se nos ha olvidado, a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida y nos quedamos allí y ya no queremos hacer caso de lo que el Señor manda en su palabra. ¿Dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? La vamos a encontrar en su palabra. Y conforme vamos avanzando en el tema, vamos a ver muchos ejemplos acerca de cuál es la voluntad de Dios. Dice ahí en Proverbios 3, 5 y 6, dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Pregunto, ¿es fácil a veces confiar en el Señor? A veces pensamos, o como que sabemos que el Señor tiene el control sobre todas las cosas, pero como que a veces se nos hace un poco difícil pensar que en realidad lo tiene. ¿Le ha pasado eso? ¿Será que hemos dejado de confiar en Él o no hemos confiado en Él como debiéramos de haber confiado desde el principio? Dice también en Proverbios 19, 21, el corazón humano genera muchos proyectos. Estos hombres estaban haciendo un plan tremendo para un año. Ya no tan solo para un día, sino que estaban haciendo un proyecto para un año y estaban diciendo: nosotros vamos a hacer esto y aquello. Un año completo. Y dice este versículo: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al fin prevalecen los designios del Señor. A final de cuentas se va a hacer la voluntad del Señor, aunque a nosotros no nos guste o no nos parezca. El Señor es fiel, hermanos. Amén. El Señor es fiel y Él sabe qué es lo mejor para nosotros.
¿Qué es lo que quiere Santiago darnos a entender a nosotros en esta carta? Que es necio confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Qué es una persona necia? Una persona necia es alguien que se aferra a sus propias ideas, se formula una situación y nadie lo puede sacar de ahí. Aunque le expliques de 1000 maneras, se queda allí. Aparte, la vida en sí misma es una vida compleja. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pero el Señor sí lo conoce. Dios conoce lo que va a pasar para ti mañana y en un año. Y hablando de un año, estas personas ya habían hecho planes para un año completo sin saber siquiera si iban a amanecer al siguiente día. Dice en Mateo 25:46, hablando del juicio de Dios, dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea que nosotros hemos sido creados para vivir eternamente, para estar eternamente o en la presencia del Señor o lejos del Señor. O sea que Dios nos ha creado de esa manera en su misericordia, y Él hasta ahora ha tenido misericordia de nosotros y nos ha traído hasta este lugar donde estamos. Cuando no conoces la voluntad de Dios, no le encuentras sentido a la vida. Déjeme decirle que yo era uno de esos. Cuando yo tenía como llegué a este país a los 17, casi cumpliendo 18 años, y era una persona que no le importaba nada. Me daba igual lo que pasara en la vida, no tenía un sentido. Mi única era trabajar, ganar un poco de dinero y gastarlo, ayudar a mis padres que se habían quedado en México, y amanecí al día siguiente y me daba cuenta que amanecí y seguía lo mismo. No tenía un propósito en la vida. Pero Dios sí tiene un propósito para cada ser humano. ¿Has encontrado el propósito que Dios tiene para ti? Siguiendo ahí en el versículo 14 dice: ¿quién sabe lo que pasará mañana? Estos hombres, como ya lo decía, habían planeado para mucho tiempo. Y podemos ver, por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 12, la parábola del joven rico. Yo creo que todos la recordamos. Este hombre había producido muchos frutos y ¿qué dijo? ¿Dónde los voy a guardar? ¿Qué voy a hacer con todo lo que tengo? ¿Y qué dijo? Voy a tumbar mis graneros y me haré unos nuevos, grandes, para que quepa ahí todo lo que te he producido, y entonces le diré a mi alma: alma mía, mucho tienes para mucho tiempo, descansa, tú ponte a ver televisión, todos los partidos del fútbol, qué sé yo, trayéndolo a los días de hoy, ¿no? Haz todo lo que quieras, tienes mucho dinero. Pero ¿qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Será que a veces ha habido etapas en nuestra vida donde hemos sido necios y no hemos hecho caso de la palabra del Señor? Dios conoce lo que va a pasar. Dios conoce tu corazón. Santiago nos recuerda ahí en el versículo 14 que nuestros días son cortos. Nuestros días se pasan muy rápido y a nosotros nos parece a veces el tiempo mucho. Yo a veces digo, tengo 48 años, en 20 más voy a tener 70 y tantos, todavía, a lo mejor todavía voy a estar, pero se le hacen muchos, pero cuando los miramos para atrás, se nos hacen muy pocos. Pero dice aquí la Escritura que nuestros días pasan muy rápido, como un vapor que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Y
En algún momento se ha preguntado usted, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe qué debe de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Aferrarnos a la palabra del Señor, aferrarnos a Él, porque ¿a dónde más podemos ir? Dice ahí en Juan 6:68, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna para ti y para mí. Dice también en Job capítulo 7, versículo 6, mis días corren más veloces que la lanzadera del tejedor. Los días se nos van muy rápido, muy rápido. ¿Qué estamos haciendo nosotros para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Dice el Salmo 90, le leo del 10 al 12, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y yo acabo de decir que voy a tener 76, pero bueno, sigue diciendo, si en los más robustos son 80, bueno, me quedo donde mismo, los más robustos, aquí no hay robustez. O sea que como quiera me voy a quedar por ahí en los 70 a lo mejor. Dice, con todo esto, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volaremos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Santiago? Que no nos podemos gastar la vida en cualquier cosa. Necesitamos parar un momento y ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, porque se nos va a acabar cuando menos lo pensemos. No estoy diciendo que la salvación se pierde, lo que estoy diciendo es que ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son mis frutos? Cuando mueras ya sabemos que vamos a estar en la presencia del Señor, porque es lo que dice en su palabra. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahora con nuestra vida? ¿Estamos obedeciendo la voluntad del Señor o no lo estamos haciendo? Dice en Efesios, les invito a que vayamos a Efesios ahí. Efesios capítulo 5. Y le voy a pedir a alguien que se ponga de pie, lo lea por favor. Efesios capítulo 15, 5, versículo 15 y 16. 15 y 16. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. 15 y 16. Ajá. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios en estos versículos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en estos versículos? Dice, aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos, que aprovechemos bien el tiempo. Que no andemos con necedades, sino que nos enfoquemos en la palabra de Dios, la pongamos en nuestro corazón, que la podamos poner en práctica y que podamos continuar adelante sabiendo que Él es el dador de la vida, Él es el Todopoderoso. Hace rato cantábamos el gran yo soy, el Todopoderoso. Él es nuestro Dios. ¿Es tu Dios? En la Biblia hay preceptos, hay principios, hay mandamientos, hay leyes que nosotros podemos seguir. Y si leemos ahí en Josué, capítulo 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
¿Usted sabe cuántos mandamientos hay en la Biblia? Pregunto. Muchos. Esa es una buena respuesta, muchos. ¿En cuánto se resumen todos los mandamientos? En 2. ¿Pero cuántos mandamientos en el Antiguo Testamento? 10. Y por todos, la mayoría hace alusión a que hay 613. ¿Cuántos dijo, hermano? 613 mandamientos en la Biblia. ¿Y de dónde salen todos esos? Bueno, es una lista enorme. Pero todo se resume en 2. El primero, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tienes. Y el segundo es parecido a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú amas a tu prójimo, no le vas a hacer daño. Si lo ves en necesidad, le vas a ayudar. Si está en el hospital enfermo, lo vas a ir a visitar. Y de ahí podemos sacar una lista enorme hasta llegar a los 613. Unos positivamente, unos negativamente. En unos se nos dice, haz esto, y en otros se nos dice, no hagas esto. O sea que cuando no conoces la voluntad de Dios, es como que te metas en una excursión en una selva donde no conoces nada y no traes una brújula que te diga por dónde te vas a ir. Este mundo es incierto, estamos viviendo tiempos difíciles. Usted oye de noticias de persecuciones, de guerra, de personas que tienen que irse de sus países por las mismas guerras que hay allí. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer entonces? Tomarnos de la mano del Señor. Dice en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es lo único que nos puede llevar a través de esta vida. No hay otra cosa. Él es el único camino. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nada más que podamos hacer. Entonces, cuando ignoras la voluntad de Dios, estás caminando precisamente así, sin un sentido en la vida. Dice en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana. Y siguiendo la lectura ahí también en el versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. La arrogancia es un sentimiento de superioridad, así como que yo soy más que ustedes o como que ese es más que otro. ¿Usted se ha sentido superior a alguien? O a veces nosotros vemos a alguien muy superior a nosotros, ¿no? Y pensamos que no, pues yo comparado con esta persona, pues como que no la hago. Pero tenemos un valor, acuérdese que usted es hijo del Dios Todopoderoso. Usted tiene un valor importante para Dios. Usted no es menos que nadie, que otro. Dios dice que Él no hace acepción de personas porque Él mira lo que hay en tu corazón. Y lo que estos hombres decían, ¿se recuerdan? Nosotros iremos, nosotros pasaremos, nosotros haremos y tendremos ganancias. Y vamos a estar haciendo eso por 1 año, sin considerar la voluntad de Dios. ¿Consideras tú la voluntad de Dios para hacer tus planes? Continuando en el versículo 17, dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso nos lleva a al segundo punto del mensaje de esta tarde, desobedeciendo la voluntad del Señor. ¿Se recuerdan a un
este personaje Jonás, ¿se recuerdan de Jonás? Que iba en un barco. Dios, ¿a dónde lo mandó Dios? A Nínive. ¿Para qué? Para predicar. ¿Qué predicar qué? El arrepentimiento. ¿Y él en qué iba? En un barco. Y el barco por poco se hunde hasta que averiguaron que era por culpa de él. Entonces, ¿hizo la voluntad de Dios o no la hizo? Al último sí, dice la hermana, sí, al último sí, pero no lo hizo con la actitud correcta, ¿se recuerda? Después de que miró que el pueblo de Nínive se salvó, ¿qué hizo? Fue y se puso por ahí y se enojó. Se enojó porque Dios no había destruido al pueblo. Dios tiene misericordia de nosotros, así como tuvo misericordia de esas personas. Entonces, si conocemos la voluntad de Dios, ¿por qué no la hacemos? ¿Por qué no la hacemos? Él conocía y no quiso hacerla, pero Dios lo obligó. ¿Será que nosotros necesitamos que el Señor nos agarre cerquitas para hacer la voluntad de Dios? Dice la Escritura que es dura cosa caer en manos de un Dios vivo. Nuestros días son pocos comparados con la eternidad, así es de que aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? A veces por conformismo, nos conformamos en donde estamos. ¿Cómo qué? Pues sí, pues venimos al servicio los domingos, está bien, pero muchas veces entre semana no queremos saber nada. O sea que el domingo pues sí es del Señor y alabado sea el Señor. ¿Y los demás días? ¿Le das gracias a Dios cada día porque puedes amanecer, abrir tus ojos y ver el amanecer de un nuevo día? ¿Le damos gracias? ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios muchas veces? Que Marco lo haga, está más fuerte. Que Él lo haga. Cuando el Señor nos ha llamado a todos podemos hacer algo para la obra del Señor, pero a veces, que Él lo haga, Él lo hace mejor. ¿Ha escuchado esa frase aquí? Se ha escuchado muchas veces, hermano, te invitamos para que hagas eso. No, el hermano aquel lo hace mejor que lo haga Él. Por orgullo. No, yo cómo voy a limpiar los baños. No, que los limpie otro. Dios quiere que seamos humildes de corazón. Esa es la voluntad de Dios, que seamos humildes de corazón. Pero a veces no queremos involucrarnos en los trabajos difíciles que hay en el ministerio o dentro del edificio de la iglesia. ¿Por qué no hacemos la voluntad del Señor? La palabra de Dios dice lo que el Señor quiere que se haga. Si tu hermano te ofendió, que él venga y se ponga cuentas contigo. ¿Eso dice? No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Tú ve y búscalo. Eso es lo que dice. Pero a veces, ¿qué decimos? Que venga él fue el que me ofendió. ¿Sí ve cómo vamos viendo cómo es que la voluntad de Dios está en todo en la Biblia? En todo. ¿Qué es lo que Dios quiere que se haga? ¿Y qué es lo que nosotros a veces no queremos hacer? Una excusa muy buena que ponemos, ¿cuál es? No, es que yo no estoy capacitado. No, es que yo no fui a la escuela. Que lo haga alguien más. Y otro motivo es que somos negligentes. Fíjese que a veces, ¿cómo confundimos los términos? Una vez estábamos platicando con los hermanos ahí en un lugar y uno de ellos dijo, no, en la mañana me levanté y miré que la lucecita del gas, del carro, de la gasolina estaba prendido. Pero yo dije, no, en el nombre del Señor voy a llegar. Y se fue. ¿Qué creen, que llegó o que no llegó? Sí llegó. Pero dice, gracias a Dios que llegué. Eso se llama negligencia. Si tú ya sabes
que tu carro no tiene gasolina y aún así te atreves a irte a un lugar y te quedas a la mitad del camino, eso es negligencia. Así es como se llama eso. Y podemos ver negligencia en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando sabemos lo que se tiene que hacer y decimos, está bien. A veces miramos que nuestros hijos están haciendo algo que no está muy bien hacer. ¿Y qué decimos? Son cosas de jóvenes, son cosas de niños. Cuando la voluntad de Dios es que lo instruyas, que lo guíes, que lo disciplines. Oh, no, ¿cómo le vas a disciplinar al bebé? ¿Al cuánto tiempo usted debe de disciplinar a su bebé? Pregunto. ¿Toda la vida? ¿No será que lo necesitamos empezar a disciplinar como a los 2 años cuando empieza a caminar por ahí? Pues muchos creen eso. Muchos creen eso. No lo toques. Déjalo que haga lo que quiere, es un niño. Cuando la voluntad de Dios dice que nosotros debemos disciplinar, así como Dios nos disciplina a nosotros porque nos ama, también nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos porque les amamos. Amén, hermanos. Así es de que llegando, ya sabe, agarre a su hijo y dele un abrazo. Y dígale que lo ama. Bueno, ya el hermano lo tiene ahí a un ladito. Entonces, nosotros nos queda solamente una cosa de hacer. ¿Cuál es? Obedecer al Señor. Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. La voluntad de Dios no es algo opcional, es un mandato de Dios. O sea que hoy no puedes decir, hoy estoy bien contigo, oh Dios, y mañana, pues, a ver qué pasa. Proverbios capítulo 3. Si lo quiere buscar y si no se lo leo yo, dice, el versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Fíjese algo interesante aquí también en Lucas capítulo 12, le leo el 47 y 48, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Lo estamos haciendo? Eso usted lo sabe. Pero el que sin conocerla, hablando de la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así es de que es mejor que se nos dé mucho a confiar. Eso quiere decir que somos personas confiables en el Señor. Se nos va a demandar más, pero entre nosotros como creyentes debe de ser un gusto servir al Señor por su amor con que nos ha amado. Si leemos también ahí en Hebreos 12, solamente le digo lo último por cuestión de tiempo. En el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Está hablando de la disciplina en los versículos anteriores, dice, sino tristeza. O sea que si nosotros como hijos nos disciplinan, pues nos sentimos mal, ¿no? Como diciendo, ay, pues mi papá me dijo que, o me dio, porque me lo merecía. Como que es causa de tristeza, pero dice la Escritura ahí, fíjese bien, y estoy seguro que usted ha escuchado testimonios de esto. Sigue diciendo el versículo 11, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. ¿Se recuerda usted de los castigos que le ponía a su papá? Cuando yo comparto estas cosas, digo, yo no sé si usted le da gracias a Dios,
por las que le dieron, yo no. Yo no le doy gracias porque me dieron, pero sí porque me disciplinaron. No por el acto en sí, porque pues a quién le gusta que le peguen, ¿no? Pero gracias a Dios que hubo esa disciplina que en ese momento pues sí nos dolió, nos dio coraje, nos dio tristeza, nos dio todo lo que usted quiera. Pero usted no me va a dejar mentir que muchos de nosotros decimos gracias a que mi padre, gracias a que mi madre no me dejó hacer esto o aquello, si no, ¿dónde estuviera ahora? Y con más razón, Dios mismo. ¿Dios nos ha disciplinado alguna vez? Yo creo que sí. Y ahora podemos decir, gracias Señor por la disciplina que tú me diste, porque ahora me ha servido y puedo ver con más claridad tu grandeza. Hasta aquí hemos visto dos cosas. Una es cuando no se conoce la voluntad de Dios o ignorándola. La segunda es cuando la conoces y la desobedeces. Y por último, cuando sí la obedeces. Dice ahí el versículo 15 del mismo Santiago capítulo 4. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Fíjese que no es tan solo una expresión de decir si el Señor quiere, sino que es una actitud del corazón. Es algo que te debe de nacer del corazón de decir si Dios quiere. Porque muchas personas lo utilizan ya como un dicho, pues si Dios quiere. Pero como dicen en inglés, don't mean it. No lo sienten, solamente lo expresan. Si el Señor quiere. Y nosotros como creyentes debemos decir, si el Señor quiere. Pero en verdad, no solamente como una expresión que salga de nuestra boca. Hermano José, por favor, busque Romanos capítulo 1, versículo 10. Romanos 1, capítulo 10. Hermano Luis, si me ayuda, por favor, a buscar Primera de Corintios capítulo 4, 19. Romanos 1, 10 y luego 15, 32. Bien, Pablo decía, si es la voluntad de Dios, haré este viaje. ¿Qué dice el 15:32? Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí, en eso que acaba de leer, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Mande? ¿Qué dice el versículo? Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que oremos a Dios por nuestros hermanos, para que Dios sea propicio a las cosas que Él quiere que hagamos. ¿Sí se fija cómo vamos encontrando la voluntad de Dios en cada versículo en la Biblia y que aplica a nuestras vidas? Primera de Corintios 4, 19. Dice la palabra, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré las palabras, y no conoceré las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Si el Señor quiere. Y todos conocemos quién era Pablo. O sea que Pablo esas palabras las hablaba y las sentía en su corazón. ¿Qué dice el 16:7 de ahí mismo? De Primera de Corintios. 16:7. Sí. Y luego vamos a ver un pasaje en Juan 4:34.
espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. O sea que, sí es cierto, nosotros queremos hacer muchas cosas, como lo leíamos hace un momento, y hasta hay un dicho que dice, uno pone y Dios dispone. Pues es cierto, nosotros podemos hacer infinidad de planes, pero al final se va a hacer lo que Dios quiere. Juan 4:34, Jesús hablando dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, porque estaban hablando ahí que si habían llevado comida o que si no, y él está diciendo ahí, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la voluntad de Dios. Pablo consideraba que la voluntad de Dios no era algo que lo ataba, sino más bien algo que le daba libertad para gozarse en la presencia del Señor. Él sabía y se sujetaba a las leyes, a las reglas que Dios había puesto. Se sujetaba a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que se tienen que hacer conforme a ciertas reglas, como por ejemplo hacer un edificio. Si el arquitecto no pone los materiales adecuados, ¿qué es lo que pasa con ese edificio? Se viene abajo. Sabe que, bueno, no voy a decir su nombre porque a lo mejor me oye, pero conozco a alguien que hizo una casa y se le cayó toda. Se le cayó, pues quería ser albañil y bueno, lo es ahora, pero se le cayó su casa o una casa que hizo. No puso el fundamento que debiera de llevar. Y Pablo conocía el fundamento, la roca de salvación, y sobre ahí se edifica todo lo demás. La voluntad de Dios es que hagamos lo que Él quiere, no lo que nosotros pensamos que está bien. Dice también ahí en 2 de Corintios 8:5, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí Pablo está hablando a los corintios y está hablando de cuando se juntaron las ofrendas para cuando ellos llegaron, ya tenían las ofrendas juntadas. Y dice, y se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. En 1 de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que nos apartemos de todo mal, y dice específicamente ahí en el versículo 3, que os apartéis de la fornicación, que nos santifiquemos día a día. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? La voluntad de Dios es que seamos santos, porque Él es santo. Ahí mismo en Tesalonicenses el 5:16 y 18 dice, estad siempre gozosos y orad sin cesar. Esa es la voluntad de Dios, que estemos gozosos, que oremos siempre, que demos gracias a Dios en todo. Y dice ahí, sigue diciendo el versículo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cada mandamiento que hay en la Biblia está dirigido para ti y para mí, para nosotros como creyentes. O sea que la voluntad de Dios es una relación entre Dios y yo, entre Dios y tú. ¿Qué tan buena es tu relación con Dios? Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿dejan de ser nuestros hijos? No, siguen siendo nuestros hijos. Hasta el último día, por más rebeldes que se pongan, siguen siendo nuestros hijos. Lo mismo nosotros somos para Dios. Pero no te quieres esperar a estar en rebeldía con el Señor, porque decía hace un momento, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Créeme que tú no te quieres poner en rebeldía con el Señor, porque si te disciplina con toda su disciplina, te vas a arrepentir. Lo mejor es que estemos fieles con el Señor. Y no te lo digo como una amenaza, tómalo como una realidad. Tómalo como una realidad.
Ahí mismo lo acabamos de leer. Dios disciplina a los que ama, así como el Padre disciplina a sus hijos. Podemos ver el ejemplo de Ananías y Pablo, y dice ahí en Hechos 22:14, él dijo, ¿se recuerdan Pablo cuando se convirtió al Señor, que lo perseguía? Y que a Dios habló a Ananías para que luego él hablara con Pablo, y dice, él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Dios te ha escogido a ti para que hagas la voluntad del Señor. Juan 7:17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí Jesús está hablando y diciendo estas cosas. Podemos ver, hay una oración que hace Pablo en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y también leímos hace un rato, por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ha escuchado un dicho que dicen por ahí que a Dios orando y... ¿Alguien dijo y qué? Con el mazo dando. ¿Ha escuchado ese dicho? Si no lo conocía, pues ya lo conoce. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros sí debemos orar a Dios, pero pues tampoco nos vamos a quedar ahí estáticos. Si no conocemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, Dios tiene dones y talentos para cada uno de ustedes y muchas veces no son los mismos, pero pues ¿cómo te los vas a encontrar? Hay que trabajar. ¿Nunca has dado un estudio bíblico? Pues a lo mejor estaría bien que probaras, para que sepas si eso es algo que tú puedes hacer, si encuentras gozo en hacer eso para el Señor. Pero pues si nunca pruebas, entonces no lo vas a poder hacer. O sea que, para concluir, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios al servirle a Él, al servir a nuestra familia, al servir a la iglesia y a la sociedad? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Dice ahí en Romanos 12, 6 al 8, les invito a que vayan ahí a Romanos 12. Romanos 12, del 6 al 8 dice, tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Con alegría. Entonces, hay dones en la iglesia, hay dones espirituales, hay don de servicio. ¿Ha escuchado usted del don de esparcimiento? Pues sí, sabe que a veces hay hermanos que a eso se dedican, como que tienen el don de esparcir a los demás. Lo bueno que en esta iglesia no hay, pero ¿no le ha tocado oír de hermanos que se encargan de que se peleen unos con otros? O cuando usted estuvo en la escuela, ¿no tenía un compañero ahí que era el que hacía que todos se pelearan? Como que ese es su fuerte, ¿no? Y Dios nos ha llamado a tener paz, pero tal parece que a veces en algunos lugares no hay esa paz.
Cuentan por ahí, no sé ni de dónde me llegó este chiste. Yo les digo cuando se ríen, ¿eh? Porque soy malo para contar los chistes yo. Que estaban en una reunión varios hermanos ahí. Y bueno, por ahí llegó el tiempo de tomarse un café y estaban por ahí en una mesa tomando el café y luego que se para un hermano ahí entre ellos y le dice, ¿saben qué, hermano? Pues está muy buena las conferencias, dice, pero ¿saben qué? Pues la verdad es que yo tengo problemas con el alcohol. Y estaba ahí y pues dijeron, oh, pues hermano, pues que Dios te ayude. Y ahí estaba diciendo otro y dice, no, ¿sabes qué? Pues yo tengo problemas con los que salen en la televisión, para no decir qué, ¿verdad? Y ya, pues no, pues la pornografía. Y ahí estaba otro hermano que nomás le hacía así mientras que los oía. Y ya le dijeron, ¿y tú, hermano? Dice, no, yo, hermanos, pues yo tengo problema con el chisme. ¿Será que en la iglesia hay hermanos que tienen problemas con el chisme? ¿A que no crees de lo que me acabo de enterar? Que el hermano, que la hermana, no, que el hijo del hermano, que la hija del hermano. Cuando debiéramos informarnos primeramente si es realidad o no, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podemos ver la voluntad de Dios ahí? Hay unos versículos donde dice, no sean chismosos. ¿Se acuerda de por ahí alguno? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que no seamos chismosos, sino más bien que unamos en vez de desunir. Eso es lo que Dios quiere, que le sirvamos con todo nuestro corazón. El que sirve, que lo haga con todo su corazón. Dice, el don de servicio, que lo haga sirviendo con alegría, que lo haga con gozo en su corazón. Todos los ministerios, los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia es para la edificación de la iglesia. Pero ¿qué pasa muchas veces? Hermanos, ¿quién quiere hacer esto? Y así se hace el silencio como ahorita. Nadie dice yo. Bueno, aquí es la diferencia, ¿no? Muchos de ustedes levantan la mano y sí dicen, sí, yo voy. O si el pastor se para aquí al frente y dice, hermanos, ¿saben que necesitamos 5 personas para esto? Rapidito se levantan las 5 manos. Pero si pasa el hermano Martín, hermanos, necesitamos 5 personas y pues nomás se miran unos a otros. Pero cuando es el pastor, pues a veces decimos, no, pues sí, que me vea el pastor que yo, o no digo que eso es lo que ustedes piensen, pero a veces hacemos distinción de personas. Acuérdense que delante de Dios todos somos iguales, Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros en la iglesia? Que sirvamos. ¿Cómo le vamos a servir? Con todo nuestro corazón, con todos los dones que el Señor nos ha dado, con humildad, sirviéndole a Él, pero también sirviendo a la iglesia. ¿Cómo vamos a servir a la familia? Haciendo la voluntad de Dios. Si vemos ahí en Efesios 5, del 21 en adelante, está hablando, y en el versículo 6 también, está hablando que la esposa se sujete al esposo y que el esposo también trate a su esposa como vaso más frágil. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo tratas a tu esposo? O esposo, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Eres agresivo? ¿Eres recio? Cuando andabas de novio, ¿qué le decías? Véngase mi alma. Y ahora ya que llevas 10 años de casado, ¡ay, vente! O ahí llega, a ver a qué horas vas a llegar, ¡camínale! Y cuando andábamos de novios, ¿qué decíamos? Véngase, mija. Y la ponías, y cuando ibas en la banqueta, la ponías por el lado de adentro de la banqueta, ¿no? O al menos eso acostumbramos en México, no sé si en sus países de ustedes. O sea, que simboliza que tú estás protegiendo a tu novia o a tu mujer, porque va del lado protegido.
Y yo veo que aquí no se practica eso. Aquí es al revés, van por la banqueta unos novios y la mujer es la que va por el lado de afuera. ¿Verdad? Así no es. Pero ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Hacemos las cosas con la actitud correcta? ¿Se recuerdan a Jonás? ¿Hizo la voluntad de Dios? Sí. ¿Cómo la hizo? De mala manera. Me acuerdo que mi papá nos decía, o nos llegaba a decir: mijo, tráigame un vaso de agua con bonito modo y sin arrugar la cara. Así nos decía. Y decía, pues, por algo lo ha de decir. O cuando somos muchos hijos que dicen, no, que vaya él. ¿Se recuerda? Necesitamos suplir como esposos las necesidades de la esposa en todos los aspectos y viceversa, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos sirvamos uno al otro en la familia. Necesitamos suplir las necesidades también de los hijos. ¿Y cómo vamos a servir en la iglesia? Ya dijimos de muchas maneras, con los dones que Dios nos ha dado. Y no debemos de decir, no, pues que lo haga él, que lo haga aquel, sino decir, sí, yo lo hago. Si no sabes hacerlo, ocupas practicarlo. Si no tienes idea de cómo se hace, necesitamos practicarlo, como decíamos hace un rato. Sí, orar, que sea Dios quien nos diga si es el ministerio en el que vamos a servir, pero necesitamos empezar a trabajar en él, porque de otra manera, pues nos vamos a quedar ahí nada más y nunca lo vamos a saber. ¿Sabe que hay una cosa? Y no me van a dejar mentir ustedes. Si a usted lo invitan a una congregación de americanos y es a las 6 de la tarde, ¿usted qué dice? ¿Pero cuál es la frase que dice? Necesitamos estar allí a las 6 porque estos sí empiezan a las 6. ¿Sí o no? ¿No decimos eso muchas veces? ¿Y por qué nosotros no hacemos eso? Yo creo que no nos hemos disciplinado en la voluntad del Señor. ¿Y sabe cuál es el problema? No es tanto el problema ese, sino que eso nos lleva a lo último que quiero compartir con ustedes. Se supone que nosotros como creyentes necesitamos ser ejemplo para la sociedad de afuera. Decimos que nuestros hijos son el futuro del país, que nuestros hijos son el futuro de nuestra iglesia. ¿Pero qué les estamos haciendo? Los estamos haciendo igual a nosotros, sin decirles. Usted no ocupa decirle a su hijo que haga, porque lo ve usted que lo hace y él lo va a hacer. ¿Se recuerda cuando su hijo estaba pequeñito? Usted se paraba así y su hijo lo miraba y se ponía así. Y luego le hacía así y él también le hacía así. ¿Se dio cuenta alguna vez de eso? Pues lo mismo hacen nuestros hijos cuando nos ven que no nos interesan las cosas de Dios. Y decimos que son el futuro del país, que son el futuro de la iglesia. Nos ven discutiendo ahí ya para dar vuelta aquí en la esquina y te dije. ¿Qué les estamos enseñando? Que es normal pelearse. Yo no digo que no discuta. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado en dónde discutimos, porque nuestros hijos están viendo y no tienen la capacidad, muchas veces, son pequeños, de asimilar si es correcto o no. Entonces ellos se van formando esa idea que eso es lo que se debe de hacer. No, pues el servicio es a las 3, pero a las 3:30 a la hora de la predicación. Entonces su hijo está pensando eso, que eso es lo correcto de hacer. ¿Cómo podemos hacer la voluntad en la sociedad? Un estudio bíblico en nuestros hogares. Muchos de ustedes aquí, gracias a Dios, que han abierto sus hogares. Otros están participando en algunos estudios bíblicos, pero tal vez haya algunos que ni abren su hogar y que ni participan en un estudio bíblico. Entonces,
¿Cómo es que vamos a servir a la sociedad? Con nuestros hábitos, nosotros estamos formando a nuestros hijos. ¿Sabe que los ángeles de Dios sí obedecen las reglas de este mundo? Porque Dios dice que respetemos las leyes, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Yo sé que todos ustedes tienen carros muy buenos. Y cuando usted va en el frío y a 95, 100 millas no se siente. Pero ¿sabe qué? Los ángeles del Señor se quedaron a las 70 millas. Ellos nada más tienen permitido ir hasta las 70 millas que tiene el letrero ahí que debemos de ir. Cuando ya te vas a 85, 90, entonces ya vas sobre tu propia cuenta. Y cuando tienes un accidente, ¿qué pasa? ¿El Señor me dejó? No, tú lo dejaste a Él allá atrás. ¿Y sabe qué? Eso le estamos enseñando a nuestros hijos. Sin hablar. ¿No ha visto usted muchos muchachitos que andan en la calle y manejan? ¡Qué barbaridad! ¿Será que sus papás les enseñaron? Yo digo que sí. Pero muchos otros, pues claro, pues son rebeldes. Pero el propósito que yo le estoy diciendo a esto es para que tengamos cuidado qué es lo que hacemos. Necesitamos ser ejemplo. Leíamos al principio que no debemos de ser de doble ánimo. Si eres cristiano aquí adentro, necesitas ser cristiano allá afuera. Necesitas ser cristiano en tu trabajo, en donde quiera que tú vayas, porque esa es la voluntad de Dios. Conclusión, ya dije 2 veces con esta. Necesitamos alcanzar la madurez espiritual. Yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos 5 o 10 años o más de ser cristianos. Y yo creo o quiero pensar que hemos alcanzado cierto grado de madurez. Necesitamos practicar la voluntad de Dios. Y ya le dije cómo encontrarla, ya le expliqué. En cada versículo que usted lee, podemos ver la voluntad de Dios. Por ejemplo, a Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que recibas al débil en la fe. Y así podemos ir versículo tras versículo, palabra tras palabra, y podemos ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice en Romanos 12:8, en lo que dependa de ustedes, en lo que dependa de nosotros, estad bien con todos. No nos cansemos de leer la palabra del Señor. No nos cansemos de leerla, porque aquí es donde podemos encontrar la vida que es Cristo Jesús. Y no solo leerla, sino entonces también ponerla en práctica. Por último, le leo de nuevo ahí en Josué 1:8. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué vas a meditar en él? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias porque en ella nos muestras tu voluntad. Te rogamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos guíe a siempre hacer lo que tú quieres para nuestras vidas, oh Dios. Que en todo te demos la honra y la gloria y podamos ser ejemplo para otros de lo que tú has hecho, haces y harás en nosotros, oh Dios, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.